Hola, me llamo Carmen y les voy a contar lo que me pasó cuando empecé a usar el uniforme escolar usado que mi madre le compró a una familia desesperada por dinero. Eran las 7:15 de la mañana de un lunes de marzo cuando me entregó aquella blusa blanca y falda azul marino, cuidadosamente doblada sobre la cama. Lo primero que me llamó la atención fue una mancha amarillenta en el cuello que parecía haber resistido todos los intentos de limpieza. Mi madre me había explicado que el uniforme había pertenecido a una niña llamada María Fernanda que había asistido al mismo colegio años antes. La tela estaba en perfecto estado, salvo por aquella marca persistente que luego descubrí que no era una mancha común. Durante mi primera semana con el uniforme, comencé a tener sueños inquietantes que no tenían sentido para una niña de 13 años que siempre había sido bien recibida por sus compañeros. Todas las noches, soñaba con situaciones de extrema humillación en el patio del colegio, donde grupos de estudiantes me rodeaban, gritándome palabras crueles y empujándome contra la áspera pared de ladrillos. Lo más extraño era que en los sueños me veía con el pelo largo y liso, completamente diferente a mis rizos naturales, como si observara la vida de otra persona a través de sus propios ojos. Durante el día, caminando por los pasillos del colegio con ese uniforme, sentía una inquietud constante, como si algo invisible me siguiera o me susurrara palabras incomprensibles al oído. Fue en la segunda semana que las cosas empezaron a ponerse realmente aterradoras. Una mañana me desperté con marcas moradas en los brazos que no podía explicar, como si alguien me hubiera agarrado fuerte durante la noche. Mis amigos notaron mi extraño comportamiento cuando empecé a encogerme cada vez que alguien se acercaba, especialmente los chicos más altos de la clase que antes me habían tratado con normalidad. Era como si mi cuerpo hubiera desarrollado un recuerdo del miedo que no pertenecía a mis experiencias reales. El director había mencionado casualmente durante una charla sobre comportamiento que nunca debíamos usar uniformes de estudiantes que murieron en la escuela porque la ropa guarda recuerdos. Pero ninguno de nosotros lo tomó en serio en ese momento. La situación llegó a su punto más aterrador durante un recreo de jueves, cuando perdí por completo el control de mis movimientos. Estaba sentada en mi escritorio haciendo la tarea de matemáticas cuando sentí que mis manos empezaban a moverse solas sobre el papel. Intenté detenerme, pero fue como si alguien más se hubiera apoderado de mis músculos. Empezaron a aparecer palabras en la página sin que yo las escribiera conscientemente: ayuda, no puedo más. Mis compañeros observaban con curiosidad cómo escribía frases desesperadas que no tenían sentido en mi vida actual. Me ganan todos los días y voy a acabar con esto hoy aparecían en el papel, escritos a mano, pero sabía que no controlaba esas palabras. Entonces ocurrió algo aún más aterrador, me levanté del escritorio y empecé a caminar hacia las escaleras que conducían al tercer piso. Grité para mis adentros, intentando detener mis pies, pero era como si estuviera atrapado en mi propia piel viendo a alguien más usar mi cuerpo. Subí las escaleras lentamente, sintiendo cada paso como una sentencia de muerte inminente. Otros estudiantes notaron mi extraño comportamiento y empezaron a seguirme, susurrando preocupaciones que podía oír, pero a las que no podía responder. Al llegar al tercer piso, mis pies me llevaron directamente a la ventana más cercana a la barandilla que daba al patio interior de la escuela. Mis manos se movieron automáticamente para abrir la ventana y mi cuerpo se preparó para subir al alféizar. Fue en ese momento que el profesor de gimnasia, el señor Rodríguez, bajó corriendo las escaleras con una expresión de puro terror en el rostro. Gritó mi nombre con una urgencia que atravesó la niebla que se había apoderado de mi mente. «Carmen, quítate ese uniforme ahora mismo», gritó mientras me apartaba de la ventana. Le temblaban las manos al reconocer el patrón de comportamiento que había presenciado antes. Recuperé el control de mi cuerpo al instante, dejándome confundida y aterrorizada por lo que casi había sucedido. Después de que me llevaran a la dirección, el señor Rodríguez me explicó con voz grave y cansada que el uniforme había pertenecido a María Fernanda Guerrero, una estudiante que se arrojó por la misma ventana en octubre de 1987. Había sufrido acoso escolar durante meses antes de tomar esa desesperada decisión. La mancha en el cuello, que pensé que era suciedad común, era en realidad sangre que nunca se había lavado por completo. El uniforme había pasado por varias familias a lo largo de los años, siempre con el resultado de intentos de suicidio de los nuevos dueños. «La ropa es más que una apariencia», murmuró mientras llamaba a mi madre. «Transmite las emociones más intensas de quienes la vistieron». Esa tarde, mi madre quemó el uniforme en el patio trasero mientras yo veía cómo las llamas consumían cada retazo de tela. Pero incluso después de la destrucción total, todavía siento a veces el peso de los recuerdos de María Fernanda presionándome la mente. A veces me despierto en mitad de la noche sintiendo como si alguien me susurrara al oído: «Ya no aguanto más». La escuela cambió su política sobre uniformes usados después de mi caso, creando una lista secreta de ropa que nunca debe reutilizarse. Algunos traumas son tan intensos que impregnan los objetos físicos, creando trampas para las próximas víctimas inocentes que desconocen la oscura historia que se esconde tras una simple prenda escolar. Antes de pasar a la siguiente historia, suscríbete a nuestro canal. Seguimos.
Hola, me llamo Diego y les voy a contar lo que me pasó durante la Asamblea General de nuestro instituto, una tarde de abril que empezó como cualquier otra, pero que terminó convirtiéndose en el día más aterrador de mi vida. Eran exactamente las 2:30 de la tarde cuando todos los alumnos nos reunimos en el patio central para escuchar el discurso del nuevo director sobre los cambios en las normas de conducta. El sol caía a plomo ese jueves, y la mayoría nos quejábamos del calor mientras formábamos ordenadamente sobre el cemento caliente. Fue en ese momento que noté a 5 alumnos dispersos entre la multitud que parecían comportarse de forma completamente distinta al resto. Permanecían quietos y en silencio mientras todos a su alrededor charlaban en voz baja y se abanicaban con papeles o cuadernos. La primera señal de que algo andaba mal fue cuando Roberto, un estudiante de segundo grado que siempre había sido extrovertido y juguetón, se quedó completamente inmóvil en medio de la fila. Sus ojos perdieron su brillo habitual y se tornaron vidriosos, como si miraran algo que solo él podía ver. Ana, una niña tímida de mi clase, comenzó a temblar ligeramente incluso bajo el sol abrasador, susurrando palabras tan suavemente que nadie podía entenderla. Marcos, conocido por su impresionante altura y confianza natural, encorvó los hombros como si intentara esconderse de algo invisible. Clara y Sofía, dos amigas inseparables, dejaron de hablar abruptamente y adoptaron posturas defensivas con los brazos cruzados sobre el pecho. El conserje de la escuela, el señor Herrera, observó la escena con una expresión preocupada que sugería familiaridad con este tipo de comportamiento. Durante los primeros minutos del discurso del director, la situación se volvió aún más extraña cuando los 5 estudiantes comenzaron a murmurar frases incoherentes que no tenían sentido en el contexto de la asamblea. Roberto repetía en voz baja, «Por favor, dejen de golpearme, no he hecho nada malo». Ana susurraba, «Ya no puedo respirar, me estoy quedando sin aire». Marcos murmuraba, «La puerta del baño está cerrada y nadie puede ayudarme». Clara dijo, «Se rieron cuando me caí por las escaleras». Sofía repetía, «El analgésico ya no me hace efecto». Estas frases sonaban con una voz mayor y más desesperada de lo que debería haber sonado viniendo de adolescentes. Lo más inquietante era que hablaban como si estuvieran respondiendo a situaciones que no estaban sucediendo en ese momento. Fue entonces cuando el señor Herrera se acercó rápidamente a la directora y le susurró algo al oído que la hizo palidecer al instante. Llevaba más de 30 años trabajando en esa escuela y conocía historias que los profesores más jóvenes preferían no contar. Cuando varios uniformes embrujados se encuentran en el mismo lugar, murmuró a algunos profesores veteranos, las muertes se repiten a la vez, como si el tiempo retrocediera para completar lo interrumpido. La directora intentó mantener la compostura, pero le tembló la voz al terminar su discurso antes de lo previsto. Los 5 estudiantes, sin embargo, parecían ajenos a lo que sucedía a su alrededor, completamente absortos en sus propias realidades distorsionadas. La situación alcanzó su punto álgido cuando los uniformados obligaron a cada estudiante a recrear muertes ocurridas décadas atrás en ese mismo lugar. Roberto, quien normalmente le tenía miedo a las alturas, caminó sonámbulo hacia la cornisa del segundo piso, repitiendo, «Si salto, quizá me pare el dolor». Ana fue a los baños de la planta baja, donde empezó a sumergir la cabeza en el inodoro mientras murmuraba, «En unos segundos se acabará todo». Marcos agarró su corbata del colegio y empezó a anudársela, diciendo, «Papá nunca sabrá que no soy tan fuerte como él quería». Clara se subió a la mesa de la cafetería y se preparó para caer de cabeza al suelo de cemento. Sofía fue a la enfermería, donde intentó tragarse todas las pastillas que encontró en el botiquín. El pánico se apoderó de la escuela mientras profesores y personal se apresuraban desesperadamente a detener cada uno de los intentos simultáneos de suicidio. La profesora de gimnasia logró sacar a Roberto de la barandilla en el último segundo. La señora de la limpieza sacó a Ana del baño antes de que se ahogara por completo. El oficial de disciplina cortó la corbata de Marcos antes de que se le apretara el cuello. La profesora de matemáticas impidió que Clara se lanzara de la mesa. La enfermera llegó a tiempo para hacer que Sofía vomitara las pastillas que se había tragado. En medio de este caos, los 5 estudiantes se comportaron como si estuvieran viviendo los últimos momentos de otros, con expresiones de desesperación que desmentían su edad o experiencia vital. Después de que todos fueron llevados a la enfermería y se llamó a sus padres, el señor Herrera le explicó al director que estos 5 uniformes habían pertenecido a estudiantes que se suicidaron en la escuela durante las décadas de 1980, 1990 y 2000. Cada prenda de vestir cargaba con los recuerdos traumáticos de su último uso, incluyendo los últimos momentos de desesperación que precedieron a cada muerte. Roberto vestía el uniforme de Carlos Mendoza, quien saltó en 1987. Ana vestía el uniforme de Lucía Santos, quien se ahogó en 1994. Marcos vestía la ropa de Eduardo Vázquez, quien se ahorcó en 2001. Clara y Sofía vestían los uniformes de 2 hermanas gemelas que se suicidaron juntas en 2005. La revelación de que la escuela había distribuido inadvertidamente esta ropa a través del programa de uniformes usados causó horror entre todos los presentes.
Esa misma noche, en un intento desesperado por evitar futuros incidentes, todos los uniformes sospechosos fueron recogidos y quemados en una hoguera en el patio de la escuela. Maestros, padres y personal presenciaron cómo las llamas consumían cada retazo de tela mientras el señor Herrera murmuraba oraciones en español. El fuego ardió durante horas hasta que solo quedaron cenizas donde se había destruido la ropa embrujada. Todos creyeron que el problema se había solucionado definitivamente con la destrucción total de los uniformes problemáticos. Sin embargo, cuando el equipo de limpieza llegó a la mañana siguiente para barrer las cenizas, descubrieron que no había rastro de la quema. El lugar estaba completamente limpio, como si nada se hubiera quemado allí. El descubrimiento más inquietante se produjo unos días después, cuando el personal encontró 5 uniformes impecables colgados en los vestuarios de la escuela. Exactamente en los mismos lugares donde solían estar los uniformes quemados. La ropa parecía nueva, sin señales de daños por fuego, como si se hubiera regenerado de las cenizas que desaparecieron misteriosamente. El señor Herrera explicó con voz cansada que algunos objetos imbuidos de un trauma intenso no pueden destruirse con métodos convencionales. Las muertes fueron tan violentas y desesperadas, murmuró, que dejaron marcas permanentes en la realidad, no solo en la ropa. La escuela decidió cerrar los vestuarios permanentemente, pero todos saben que los uniformes siguen allí, esperando al próximo estudiante desprevenido que necesite ropa escolar de segunda mano. Antes de pasar a la siguiente historia, suscríbete a nuestro canal. Seguimos. Hola, me llamo Elena y les voy a contar lo que me pasó durante mi turno de noche como limpiadora en la preparatoria Miguel Hidalgo, donde he trabajado durante 15 años limpiando pasillos vacíos y aulas silenciosas después de que todos los estudiantes se van. Eran exactamente las 10 de la noche de un martes de mayo cuando descubrí algo que cambió por completo mi percepción de los uniformes escolares y los oscuros secretos que la administración mantiene ocultos a los padres y estudiantes. Mientras limpiaba el segundo piso, noté luces encendidas en los vestidores a pesar de que sabía que todo el personal se había ido hace horas. Pensé que alguien había olvidado apagar las luces, pero cuando abrí la puerta del vestidor de chicas, encontré 10 uniformes colgados cuidadosamente en perchas, ordenados como si estuvieran esperando a sus dueños a la mañana siguiente. Lo que hizo que este descubrimiento fuera profundamente inquietante fue que no se había matriculado ningún estudiante nuevo esa semana, y todos los uniformes actuales ya se habían entregado al comienzo del curso escolar. Estos uniformes parecían antiguos, pero estaban impecablemente mantenidos, con estilos ligeramente diferentes a los modelos actuales de la escuela. Las blusas tenían botones dorados en lugar de los plateados que se usan hoy, y las faldas eran unos centímetros más largas de lo habitual. Cada uniforme estaba colgado con meticuloso cuidado, como si alguien los hubiera organizado durante la noche. Lo más extraño era que todos parecían recién lavados y planchados, y desprendían un olor a detergente y suavizante que contrastaba con el aire viciado del vestuario cerrado. A la mañana siguiente, le comenté el descubrimiento a la secretaria de la escuela, la señora Vázquez, una mujer que lleva más de 20 años trabajando en la escuela y conoce todos los secretos administrativos. Se mostró visiblemente perturbada cuando le describí los uniformes que había encontrado y de inmediato me llevó a su oficina, donde abrió un expediente confidencial que nunca se había mostrado a ningún otro miembro del personal. Hay una lista secreta en la oficina, murmuró mientras sacaba una carpeta amarillenta de un cajón cerrado con llave. Los nombres de los estudiantes fallecidos y descripciones detalladas de los uniformes que nunca deben reutilizarse porque contienen energías negativas muy intensas. La lista contenía 17 nombres de estudiantes que se suicidaron en la escuela entre 1975 y 2010, cada uno con una descripción precisa de su ropa escolar el día de su muerte. Al comparar mi descripción con los registros de la lista secreta, la señora Vázquez confirmó que los uniformes que encontré coincidían exactamente con la ropa de 10 estudiantes fallecidos en diferentes décadas. Estos uniformes se quemaban en ceremonias especiales cada vez que ocurrían suicidios, explicó con voz temblorosa. La administración aprendió hace mucho tiempo que la ropa de los estudiantes que sufren muertes traumáticas se impregna de sus emociones finales y puede influir negativamente en quienes la usen después. La existencia de la lista secreta reveló que la escuela era consciente de los peligros sobrenaturales asociados con ciertos uniformes, pero mantuvo esta información oculta al público para evitar el pánico y posibles demandas de las familias afectadas. Durante las siguientes noches, encontré los mismos uniformes en los vestuarios, siempre limpios y ordenados, como si los estuvieran preparando. Aún más inquietante fue que algunos estudiantes empezaron a aparecer en la escuela con los mismos uniformes viejos que había encontrado. Cuando pregunté el origen de la ropa, los jóvenes respondieron que la habían comprado a familias que vendían uniformes usados a través de anuncios en línea o redes sociales. La señora Vázquez revisó la lista secreta y confirmó que eran los mismos uniformes que supuestamente se habían quemado años atrás. La ropa no se quemó, susurró con creciente horror. Se regenera porque las muertes traumáticas quedan grabadas para siempre en la tela.
La situación alcanzó su punto más aterrador durante la actuación del coro escolar en la última semana de mayo, cuando 17 estudiantes aparecieron simultáneamente con uniformes suicidas de las últimas 3 décadas. Durante la actuación musical, todos dejaron de cantar de repente y comenzaron a repetir frases desesperadas que correspondían a los últimos pensamientos de los muertos originales. Ya no aguanto la presión, gritó una chica de 14 años. De todos modos, nadie me echará de menos, murmuró un chico de 15. El dolor nunca desaparecerá, gritó otro estudiante. El público, compuesto principalmente por padres y profesores, observó con creciente horror cómo los jóvenes en el escenario eran poseídos por los espíritus atormentados de estudiantes asesinados décadas atrás. Lo que siguió fue un intento de suicidio colectivo que traumatizó a toda la comunidad escolar y obligó al cierre definitivo de la institución. Los 17 estudiantes, todos con uniformes embrujados, intentaron suicidarse utilizando los mismos métodos que sus predecesores fallecidos. Algunos corrieron hacia las ventanas. Otros intentaron ahorcarse con corbatas escolares y algunos registraron las aulas en busca de objetos punzantes. Profesores, padres y personal corrieron desesperados por el auditorio intentando evitar los intentos simultáneos de autodestrucción. Solo la intervención rápida y coordinada de docenas de adultos evitó una tragedia de proporciones inimaginables. Se llamaron ambulancias, se convocó a psicólogos y se notificó a las familias del incidente que nunca debió haber ocurrido. Tras aquella terrible noche, la escuela fue clausurada definitivamente por decisión unánime de la Junta Escolar y las autoridades municipales. El edificio fue sellado y permanece abandonado hasta el día de hoy, pero sé que algunos uniformes aún cuelgan en los vestuarios vacíos, esperando pacientemente a sus próximas víctimas. Durante mi última noche de trabajo antes del cierre oficial, encontré una nota manuscrita en mi escritorio de limpieza. El mensaje decía: Elena, gracias por recibirnos. Hemos esperado tanto tiempo para volver a casa. La letra era infantil y temblorosa, como si la hubiera escrito alguien muy joven o muy angustiado. Cuando le mostré la nota a la señora Vázquez, la comparó con ejemplos de la lista secreta y confirmó que la letra coincidía con la de María Esperanza Ruiz, una alumna de 11 años que se ahorcó en el baño de la escuela en 1978. Hoy, 5 años después de su cierre, sigo pasando por el edificio abandonado en mis paseos matutinos y a veces veo luces encendidas en los vestuarios del segundo piso. Los vecinos cuentan haber visto siluetas de niños caminando por los pasillos vacíos de madrugada, siempre con uniformes escolares de diferentes épocas. La ciudad planea demoler el edificio el año que viene, pero estoy seguro de que la destrucción física no será suficiente para erradicar los espíritus atrapados allí. Algunos traumas son tan profundos que trascienden la muerte y se aferran al mundo físico a través de objetos personales, especialmente la ropa usada en momentos de extrema angustia emocional. Los niños que murieron en esa escuela siguen allí, con sus uniformes embrujados, esperando a nuevos compañeros con quienes compartir su dolor eterno.